acostumbró a ver los lados más repugnantes, mórbidos, pero muy comunes y generales de la vida humana. El erotismo, la sensualidad y la avidez bajo la hipocresía de las bellas formas. En suma, la bestia en el hombre. Los vergonzosos secretos que oculta el inconsciente no son más que una nueva prueba de la demostración y acusaciones de Solá. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que justamente esta literatura que rompe con el modelo tradicional de la Edad Media, lo que vienen a describir estos literatos es lo que está pasando en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con los distintos niveles de degradación humana, a través de distintos grados de pobreza económica, moral, espiritual, material, ¿no? De alguna manera el tema de la corrupción, no la corrupción en el sentido, digamos, moral de la conducta humana, ¿sí? Entonces, lo que él va a rescatar de este escritor justamente es... Perdón, Ricardo, el escritor es Emilio Solá. Sí, Emilio Solá, sí. Exacto, exacto. Justamente, este autor tiene la capacidad de describir literariamente cómo es la realidad, digamos, no de la gente aristocrática, de los reyes, digamos, o de los sectores burgueses de aquella época, sino en las condiciones morales y espirituales y materiales en que vivía la gente pobre de aquella época. La gente común. La gente común, exacto. Y el nivel de pobreza, digamos, que existía en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Esto en la Edad Media no existía, o sea, estaba esto, pero estaba prohibido expresarlo. ¿Por qué? Porque la idea era de que la pobreza en la Edad Media, esta era una concepción de Santo Tomás de Aquino, como digo yo, mi pariente, es que de alguna manera la persona que era pobre o se volvía pobre era porque no había cumplido con los dogmas del cristianismo y que de alguna manera era una forma de castigo. ¿Sí? Se sigue creyendo. Bueno, sí, o sea, el pensamiento del cristianismo no ha desaparecido, o sea, sigue estando, eso no lo vamos a negar, pero el tema es ese, que entonces, esto, como en el caso de Solá, empieza a darse cuenta que el problema de la pobreza, el problema de la corrupción moral, ¿sí? No solamente en la pobreza, sino también en los otros extractos sociales, trasciende, digamos, esta idea de la Iglesia. Entonces esto implica un enfrentamiento, digamos, con el pensamiento cristiano, ¿sí? Entonces estos autores lo que hacen es describir justamente este nivel que ellos consideran de degradación en las conductas humanas, ¿sí? Por carecer de educación, por carecer de un Estado que se ocupe de la salud y de la educación en aquella época, digamos, de su población, ¿sí? Entonces, bueno, lo interesante es que quienes nos dedicamos a leer literatura universal en líneas generales, vamos a encontrarnos más de una vez que esta famosa frase, la historia se repite, ¿sí? De distintas maneras, de distintos colores, pero la historia se repite. Entonces, bueno, hablamos, o sea, el romanticismo es una tendencia literaria, artística, filosófica, que nace en Alemania, después se va a ir distribuyendo en todos los países, donde cada país, digamos, va a tener una manera de interpretar este romanticismo. Pero el romanticismo, como dice acá Freud, tiene, digamos, una conexión directa con algunos pensadores cristianos de la Edad Media, fundamentalmente a partir de San Agustín, ¿sí? Que San Agustín fundamentalmente es platónico, ¿sí? Va a pertenecer a la escuela del neoplatonismo, donde él estudia para demostrar la existencia de Dios, lee fundamentalmente a Platón. O sea, Platón, en su teoría, lo voy a decir así muy brevemente, podríamos decir que es un gran idealista, en el sentido de que él no habla de un Dios supremo, sino que él habla de que es posible, a través del camino de la dialéctica, que dialéctica quiere decir diálogo, y si estamos hablando de diálogo es entre yo y otro, ¿sí?
para poder llegar a la idea del bien supremo. Y en esa idea del bien supremo, Platón va a instalar el concepto de belleza, el concepto de justicia, de bondad, de verdad, y no perdón, pero todo lo que tenga que ver, digamos, con lo bueno del ser humano. ¿Sí? Esta idea la va a incorporar el cristianismo en los primeros años de su desarrollo para poder elaborar justamente la concepción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, entre Platón, San Agustín, que es todo el desarrollo de la Edad Media, y el romanticismo, podríamos decir que hay un hilo conductor, ¿sí? Que va a llegar, por supuesto, hasta Freud. ¿Por qué? Porque lo que se va a tratar a través del romanticismo es hacer una crítica al desarrollo del naturalismo en el sentido de lo material de la existencia y del racionalismo. El racionalismo va a ser aquella disciplina donde el valor supremo de la existencia humana está puesta en la razón, en la reflexión, ¿sí? No en los sentimientos, en las emociones, en lo erótico, en lo sensual de la vida, sino en la razón. Y el que va a demostrar esto va a ser Santo Tomás de Aquino, que dice así: cuando tengas dudas de tu fe, no me acuerdo, no. Bueno, tiene que ver la relación que dice, la relación que va a existir entre la fe y la razón. ¿Sí? Cuando dudas de tu fe, apóyate en la razón, porque la razón es la que va a venir a fundamentar tu fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el romanticismo? Viene a romper justamente con esta regla donde va a decir, no, la razón no es la supremacía de la existencia del espíritu humano, no es el único camino por el cual el espíritu del hombre se expresa, ¿sí? Sino que también está justamente lo erótico, lo sensual y lo sensible. Y lo erótico, lo sensual y lo sensible es la subordinación de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? En estas tres categorías, ¿sí? Fundamentalmente, pero a través justamente de un trabajo pedagógico que ellos van a instalar, ¿sí? De poder ir descubriendo esos aspectos del espíritu humano en el sentido de que el individuo, no la sociedad, el individuo pueda empezar a manifestar eso que él siente que le pasa como individuo en la sociedad. Lo que pasa es que esto nos lleva a la modernidad justamente al origen del desarrollo del liberalismo, porque justamente el liberalismo, no político en el sentido partidario, sino liberalismo en el sentido del desarrollo de la supremacía del individuo sobre la sociedad y sobre fundamentalmente lo religioso. O sea, el liberalismo social en este sentido sociológico lo que hace a partir de estos autores es empezar a que el sujeto humano, atravesado totalmente, educado durante 1000 años en el cristianismo, ¿sí? Empiece a alejarse de ese dogma y empezar a elaborar él su propio criterio de vida, su grado de libertad. ¿Sí? Y esto, por supuesto, que para la época es un acto muy subversivo. Entonces tenemos, como le comenté, el caso de este autor de Lutero, ¿no? Donde él quiere rescatar a esa iglesia primitiva que no se había corrompido, ¿sí? Entonces traduce la Biblia del latín al lenguaje alemán vulgar para que todo el pueblo, digamos, pueda leer la Biblia. Y esto va a ser una cosa muy interesante porque justamente todo lo que va a ser después, posteriormente, la rama, digamos, de la religión cristiana protestante, cualquier ciudadano protestante, digamos, tiene acceso a poder leer la Biblia. Y la posibilidad de poder leer la Biblia implica que cada protestante le puede dar la interpretación que él quiere. ¿Sí? Que, digamos,
dentro de la esfera del protestantismo, esto va a ser respetado. Cosa que en la Iglesia Católica no. ¿Sí? Exacto. Entonces el tema es ese, se juega una lucha de poder del conocimiento. Y la literatura de la modernidad viene a romper con esto. O sea, la infinidad de autores literarios que hay en aquella época, muy reconocidos y de segunda línea, vienen a establecer que el conocimiento tiene que ser un conocimiento del orden de lo democrático, donde todos podamos tener acceso a poder leer y escribir en base a ese conocimiento y poder expresar nuestras opiniones. ¿Sí? En ese sentido, digamos, también acá aparece el concepto de catarsis. ¿Sí? Bueno, el simbolismo dice, me enseñó dos cosas: el valor de los sueños, el pensamiento onírico, asimilado a la obra poética, y el lugar que ocupa el símbolo y alusión al arte, esto es el sueño manifiesto, que ahora voy a explicar eso. Aprendí de los simbolistas que todo poeta debe crear su propio lenguaje. O sea, cada escritor, justamente en base a esa experiencia de vida, a ese saber y esa educación que va construyendo, tiene que poder crear su propio lenguaje. Y crear su propio lenguaje significa también poder crear sus propios lectores, ¿sí? Quienes somos nosotros los que vamos a interpretar esos textos. Entonces, yo he creado el idioma onírico en el texto de la interpretación de los sueños, ¿sí? Entonces, justamente, esto es muy importante porque cuando dice cada poeta debe crear su propio lenguaje, ¿sí? Lo que está diciendo es que cada escritor, tomando la idea justamente de esta actitud de liberarse de lo establecido, de los dogmas, no solamente religiosos, sino culturales, se trata justamente que en el proceso de la escritura, que es lo que a mí me interesa como investigador, es justamente la singularidad que cada escritor tiene para poder desarrollar una idea. ¿Sí? De qué manera esa idea que un escritor desarrolla está afectada justamente por lo que él siente como ser humano. Y eso, cuando se escribe un poema, cuando se escribe un cuento o se escribe una novela, que son de distintos grados por supuesto, tiene un nivel de metaforización, ¿sí? Que en el caso del lector le va a dar una interpretación, ¿sí? Entonces, por supuesto, a mayor nivel de metaforización, ¿sí? Ese sentir se disfraza más, ¿sí? Porque justamente ahí es donde Freud va a encontrar la relación que existe entre la producción del sueño y la producción del poema. ¿Por qué? Esto lo habíamos hablado la primera vez cuando nos conocimos con Mariano, que yo le hago la pregunta a él, qué era para él el proceso de la escritura, y él me lo explicó muy claramente, de que él simplemente lo que hacía era observar a su alrededor y después plasmarlo en el papel. O sea, lo que él me estaba diciendo es lo que está diciendo Freud, lo que vienen diciendo los poetas de siempre. Y él lo dijo más simple. Sí, en el caso, sí. Bueno, el señor Dorola dijo lo que sentía. Y supóngase que usted escribe, y a veces escribe, y no entiende lo que escribió, pero le gustó. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? No, nada, o sea, el tema justamente, la metáfora tiene la particularidad que cuando se produce, tiene una musicalidad, ¿sí? El tema es que, bueno, la práctica de la escritura y la construcción de la metáfora es un ejercicio. Hay personas que tienen la habilidad o tienen la cualidad o el don por el nivel de observación de la realidad y su propia capacidad de sublimación, ¿sí? Sublimación es la capacidad, la sensibilidad, ¿sí? Digamos, de construir metáforas en el sentido, digamos, de esa musicalidad que tiene la relación con las palabras, entre sí misma y la construcción de la imagen. Hay algunas personas que les cuesta más, pero es parte de un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Mariano, cuando yo leí el libro de las esquirlas del alma,
me pasó, como me pasa con algunas obras de arte, por decir así, que me lo leí así de una, y cuando terminé de leer dije, pucha, ¿qué pasó acá? O sea, el texto de él tiene una musicalidad, sin embargo, él escribe de una manera muy simple, ¿sí? Y yo, cuando él me cuenta de que él es un observador de la vida cotidiana y después lo plasma en el papel, pero yo podría decir, bueno, sus metáforas no son metáforas rebuscadas. Eso está bien. Sí, sí, eso está bien. Y es un caso particular, por ahí otra persona hace exactamente lo mismo que él, pero necesita utilizar otros términos, ¿sí? Otras palabras que le dan otro sentido, ¿sí? O palabras como más elaboradas, por decir así, para construir una metáfora. Son estilos diferentes, ¿sí? El tema concreto es que en la construcción de la metáfora lo que se va a poner en juego, o en la producción de la metáfora, es el sentir del poeta, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Y justamente esto que usted dice, que cuando uno escribe o construye una metáfora, y esto desde la conciencia o desde la razón no se entiende, pero sin embargo gusta, porque hay algo que me lleva, ¿no? Me hace sentir placer, me genera un grado de sensación en el cuerpo, de sensibilidad, y me hace sentir bien. ¿Sí? Ahí se está transmitiendo algo que lo que no importa tanto el sentido literal, sino lo que subyace, digamos, en la musicalidad de la palabra. Ahí está, porque aunque los demás no lo entiendan, al leerlo yo, siento como si me gustara, como si lo paladeara a lo que yo escribí en ese momento. Claro. Y me gusta. Sí, sí, sí. En cierto modo, Gracias. uno es la belleza que descubre. ¿Cómo? Uno es la belleza que descubre, que no precisamente tiene que ser la belleza del resto. Y suena lindo y no mostré belleza. Entonces es como la música. Sí. No conocemos la escala. No. De, Ahí está. y Ahí no está. la disfrutamos. Usted lo dijo. Muy bien, gracias. A veces decir belleza es sentir belleza, Ahí sin está. llegar a verla. Ahí está. Aunque los demás digan, ¿qué quisiste poner? Claro. No